Hola, soy Katia Rosenbaum, profesional de la psicología y el desarrollo personal, máster en neurociencias de la educación y especialista en gestión emocional y mindfulness. Bienvenidas a mi podcast. En cada episodio voy a compartirte reflexiones propias y charlas con otras compañeras que me inspiran para que pensemos juntas sobre distintos temas que van a emocionarte e impulsarte a vivir por fin tu vida como vos querés. Vamos a hablar sobre las distintas esferas del bienestar en las que podés actuar para vivir bien de verdad. Relaciones personales, autoconocimiento y desarrollo personal, equilibrio mental y emocional, sostenibilidad y emprendimiento. Comenzamos. Mi recorrido espiritual comenzó en el año 2015 cuando después de casi un año meditando intermitentemente decidí hacer el curso inicial del arte de vivir en medio de una ruptura amorosa. Hace tiempo que mi papá me insistía en que lo hiciera porque él ya lo había hecho y le había ayudado muchísimo a calmar su mente, encontrar un espacio, un grupo y una práctica para gestionar sus emociones y los momentos difíciles. La práctica que enseñan en el arte de vivir es una práctica de casi 1 hora y media de respiración consciente, es muy fuerte y moviliza mucho. Y al terminarla me quedé llorando un rato, súper sensibilizada por lo que sentía en mi cuerpo. Me animo a decir, quizás, que fue la primera vez que sentí esa como explosión de gratitud y de amor propio que muchas veces experimentamos cuando meditamos, ¿no? Como esa sensación de samadhi que se dice, de serenidad, que aunque desde afuera parece que es mentira o que es una exageración, cualquiera que la haya experimentado, que la haya sentido, sabe realmente de lo que hablo. No voy a entrar en detalles porque, bueno, podría grabar un episodio entero y hay temas que irán surgiendo en la conversación con la invitada de hoy, pero quiero decir que ese fue el comienzo de un camino que casi 10 años después aún sigo recorriendo. En el arte de vivir me enseñaron que el momento presente es inevitable y por inevitable que es, lo único que queda y lo que conviene es aceptarlo. Lo que sea que estés experimentando en este instante, mientras escuchás este mensaje está bien. Valida tu experiencia, lo que sea que esté apareciendo en vos, hacele lugar, sea lo que sea. Abrite a integrar el mensaje que te trae. Y para hablar un poco más del camino espiritual, de mi recorrido como meditadora, invité a una compañera del máster, del último máster que hice, sobre terapia de aceptación y compromiso, intervenciones basadas en mindfulness, para que podamos compartir juntas nuestras experiencias y que sea aún así más enriquecedor para vos al otro lado. Valle es socióloga de profesión, coach especialista en inteligencia emocional y PNL e instructora de mindfulness y meditación, y acompaña a mujeres en su búsqueda interior desde el Slow Coaching, un coaching basado en valores desde un tono amable y compasivo. Bienvenida, Valle, ¿cómo estás? ¿Cómo llegás al encuentro de hoy? Hola, muchas gracias Katia por invitarme. Yo creo que es mi primer podcast y muy ilusionada, con muchas ganas de compartir contigo, de hablar un ratito sobre nuestra experiencia a través del mindfulness y también, bueno, pues ayudar y, como dice Alba, ¿no? Democratizar el mindfulness, hacerlo llegar a más personas. La verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo y para empezar quería darte un poco rienda suelta, ¿no? Por así decir, a que nos cuentes algo de tu propia experiencia. No sé si querés contarnos qué andaba pasando en tu vida, cómo fue, digamos, que conectaste por primera vez con el mundo espiritual. A ver, te cuento. Pues yo creo que casi que desde niña, ¿no? Porque soy una persona altamente sensible, una persona paz, que se llama, y desde niña pues yo ya me hacía como preguntas muy existenciales, ¿no? O me gustaba mucho el arte, conectar con esos ratitos de silencio, me pasaba el día coloreando, pintando, en soledad. Entonces yo creo que también desde niña ya eso lo venía integrando. Pero es cierto que ya de más mayor,
pues tuve una crisis que seguramente venía derivada de la alta sensibilidad también, de hacerme esas preguntas existenciales. Tuve como una crisis personal, de identidad, y, y bueno, eso pues me derivó en un trastorno obsesivo compulsivo, que me llevó también a la agorafobia, que es una fobia social. Y fue ahí cuando me metí hacia adentro, ¿no? Y fui mirándome un poquito más y buscando ayuda para todo esto. Y fue en terapia donde yo conecté con, no la meditación en sí, porque lo que hacíamos era visualizaciones de mirarte en ese momento donde tú tenías ese trauma o donde tú tenías esa situación complicada. Pero bueno, ya desde ahí fue como una herramienta nueva que yo no conocía y fue un poco esa curiosidad de continuar aprendiendo. Y bueno, pues ese momento, la ruptura también de pareja, pues me llevaron a cuestionarme muchas cosas, a cuestionarme muchas cosas del mundo emocional, de quién era, qué quería, cuál era mi propósito. Y bueno, yo digo que es algo que me viene acompañando durante mucho tiempo, lo que pasa es que no era consciente realmente hasta que yo no le he puesto un nombre. ¿Cómo fue que desde que empezaste a hacer estas primeras visualizaciones en terapia, fuiste como dando pasos a esto que vos decís de poder nombrar, ah, bueno, esto es meditación, estoy meditando o quiero meditar más? ¿Cómo fue que fuiste avanzando un poco con esto? Pues esto lo comento mucho en mis cursos, ¿no? Al principio no era nada consciente del poder de la herramienta en sí, pero después me di cuenta que al final el TOC o la agorafobia o cualquier estado de ansiedad, depresión, son muchos pensamientos con mucha rapidez, autoexigencia, un barullo ahí emocional y mental muy condensado. Entonces a mí el mindfulness y la meditación pues me ayudó a separar, a entender un poco cómo funciona la mente y poder decir, este pensamiento no soy yo, sino que mi mente tiene la función de protegerme, pero no lo está haciendo de la mejor forma. Y fue el hecho de empezar a entender cómo funcionaba la mente. Fue ahí donde el mindfulness y la meditación dije, qué maravilla de herramienta, ¿no? Y a día de hoy, pues puedo decir que, a ver, tengo mis momentos mejores y peores como todo el mundo, pero ha sido lo que más me ha ayudado, el ser consciente de cómo trabaja la mente, em, qué viene a decirte o qué viene a intentar. Yo digo que la mente es como una madre o un padre sobreprotector que al final quiere lo mejor para ti, pero no siempre tiene los recursos, las herramientas para hacerlo de la mejor forma. Y ahí pues como que fue un proceso de amabilidad, ¿no? Conmigo, con mi crítica interior y, y a día de hoy pues la meditación forma parte de mi día a día, pero fue algo que un antes y un después en mi recuperación. Me encanta esto que sin darte cuenta quizás, ¿no? A veces sale en automático, pero traes esto de, bueno, ¿no? Yo también tengo mis mejores días, mis peores días. Y es esto que vamos a hablar un poquito después también de sobre el máster que compartimos, ¿no? Pero esto de la humanidad compartida. Como psicóloga me pasa que muchas veces, por ahí ya no me pasa tanto, pero que en mi carrera me ha pasado, ¿no? De tener como, de sentir como, ah, yo, bueno, yo soy psicóloga, no debería estar mal o no debería poder porque yo debería tener las herramientas. Y esta idea de la humanidad compartida, de entender que estamos todos realmente en el mismo barco, cada uno desde su lugar como humano, ¿no? Y también mi experiencia en la carrera misma de psicología fue que se hacen muchos chistes, de hecho, con todo esto, ¿no? De decir como, bueno, los psicólogos son los que están más locos, en el sentido de que realmente creo que hay muchas personas que, como vos contás esto de tu propio TOC o tu agorafobia, es desde el dolor, ¿no? Como la flor de loto, donde uno aprende también a Total. trabajar con el sufrimiento de una manera que después también te habilita a empatizar y a poder ayudar a otros. No significa que tenés que tener algún tipo de trauma para trabajar en salud psicológica o desde el coaching o lo que sea, pero
sí que el poder conectar con tu propia experiencia de dolor, que todos los humanos tenemos universalmente, sea la que sea, es donde también nos habilitamos a nosotros mismos a abrirnos con el otro y desde ese lugar creo que ocurre el acompañamiento más genuino del otro. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que al final a nosotras como personas que acompañamos siempre vamos a tener aquí como el síndrome del impostor, aquí diciéndonos, pues esto sí, esto no, pero es cierto, yo siento que a mí, digamos que las tablas para saber escuchar, para esa facilidad para mostrar mi mundo emocional, es como servir de ejemplo, ¿no? Si quizás yo no hubiese pasado por ese momento en mi vida, seguramente yo no estuviera trabajando o acompañando de la forma que acompaño, ¿no? Teniendo muy presente el tema de la autocompasión, de la escucha emocional, del autocuidado. Quizás sería desde otra parte, ¿no? Me quedé con esta pregunta dando vueltas en la cabeza de si hubo en algún momento en este recorrido inicial que me comentabas que hiciste algún curso, alguna formación antes por ahí del máster que hicimos el año pasado, ¿no? El máster que hicimos el año pasado fue un máster muy intenso, muy completo. Y bueno, por ejemplo, en mi propio camino, yo hace muchos años que incluso ya trabajaba con mindfulness, que ya había hecho otras formaciones de mindfulness más breves. Bueno, cuento un poco en la introducción esto de que empecé mi camino espiritual en el arte de vivir hace ya casi 10 años. Entonces me da Guau. como curiosidad también saber de vos, de si hubo en algún momento esto, que hiciste algún tipo de curso, o hay personas que también son remandadas y por ahí con poquito, no sé, tiempo o cursos previos o lo que sea, entran en alguna experiencia, se inmersan, ¿existe esa palabra? ¿Se inmersan? ¿No? Como que Sin duda, ahora sí, me quedo pensando, ¿no? A mí me encanta inventar palabras a veces, a mí también. se meten como en experiencias mucho más inmersivas, de ahí estaba pensando, em, y mucho más completas y complejas, ¿no? De repente. ¿Cómo fue tu experiencia en esto? A ver, pues yo creo que ya la sociología en sí ya es un camino potente porque lo primero que nos enseñan es que no hay nada normal, ¿no? Sino que cada persona tiene sus propias gafas, donde ve su propia realidad, esa capacidad de observar sin juicio. Entonces, eso lo transmite mucho el mindfulness. Entonces, yo creo que ya desde ahí es como que el tema de la inclusividad, de la humanidad compartida, mm, no se trabajaba como tal, ¿no? Pero yo ya iba recorriendo esos pasitos hacia donde estoy en día, ¿no? Pero después de todo, como te comentaba, después de este proceso personal de crisis, de identidad, pues yo recuerdo que me fui de animadora a un hotel turístico y fue como una inmersión ahí súper potente porque me fui a un sitio donde tenía que hablar en otro idioma, eh, un trabajo donde tenía que trabajar muchísimo la vulnerabilidad, la vergüenza. em, y también eso, que no era ninguna formación en sí, ¿no? Porque también tenemos el problema de la titulitis, pero ya como que me formó mucho en la vida, ¿no? Ya venía con todo esto, ¿no? Pero ese empleo, también la tolerancia al estrés, compartir en equipo, me ayudó muchísimo. Y justo después de ahí decidí hacer un máster en coaching, inteligencia emocional, perdón, y PNL. Ujú. Y, y bueno, pues ahí más me adentré en el tema de la neurociencia, que me encanta, la inteligencia emocional, y ya de ahí rematé con el máster que hemos hecho juntas de Alba, de ACT Dharma, donde incluye un poquito de budismo, que me encanta, y una cultura que bueno, que a mí desde siempre me ha supuesto un poco de curiosidad, ¿no? Y, y ya sí, ahí fue como yo ya utilizaba la meditación, pero la utilizaba de forma, digamos, personal. Yo metía en YouTube o en alguna plataforma y directamente pues escuchaba, pero no sabía
realmente cómo me podía ayudar o si lo estaba haciendo bien. También eran meditaciones como más energéticas, Mm. más espirituales, centradas en los chakras, quizás en los ángeles, no sé, según me iba encontrando. Y me di cuenta que ese camino me gustaba mucho, pero que necesitaba pues bajar a tierra, ¿no? Y que también pues quería incorporarlo en mi negocio. Y entonces fue ahí cuando decidí con Alba Claro. y me ha ayudado mucho porque, claro, hemos aprendido tantos programas de intervención basados en mindfulness. Para mí el que me apasiona es el MSC, el Mindfulness Self-Compassion. Y, y es que es un mundo que cada vez se me abre más. Conforme más vas leyendo, más vas incorporando, más vas integrando, como que no se acaba. Y me parece realmente abundante y expansivo. La verdad que sí, la verdad que sí, el máster es súper, súper completo. Trabajamos, revisamos bueno, todos los programas de mindfulness del mundo mundial no, pero sí una vista de todos los principales programas de mindfulness, ¿no? Los más validados, los más reconocidos. Y también comparto que el mindfulness self-compassion, ¿no? El que está basado en todo lo que es compasión, a mí me abrió la perspectiva en el trabajo también con mis pacientes y en los talleres, ¿no? que doy. Me quedé pensando qué importante esto que en algún punto traes de que hay distintos tipos de meditación, ¿no? Esto que vos mencionás de que, bueno, en tu camino algo te fue conectando al principio con meditaciones que no sé si llamarlas más espirituales, la gente le puede llegar a llamar así. Yo creo que cualquier meditación en algún punto es espiritual, ¿no? Y también que Sí. se puede debatir mucho sobre qué es la espiritualidad, qué significa, ¿no? La palabra espiritual. em, pero bueno, para no adentrarnos, hoy, digamos, no nos toca tanto meternos por ahí porque ya veo que podemos estar hablando 4 horas, ¿no? Y si nos metemos en los distintos temas, pero sí, por lo menos dejar dicho que hay distintos tipos de meditación, ¿no? Y que también las meditaciones de mindfulness, por ejemplo, eh, trabajan sobre aspectos o de una forma muy distinta también que las meditaciones budistas, Sí, ¿no? Meditaciones que apuntan más a cuestiones, ¿no? de chakras o de conectar con los ángeles, o incluso yo trabajo en meditaciones en el taller de gestión emocional y mindfulness, que ahora, bueno, hace un tiempo que no lo doy, pero ahí trabajamos meditaciones específicamente relacionadas con la gestión emocional. Entonces, bueno, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que está bueno. Quería preguntarte, para seguir avanzando un poquitito, ¿qué impacto crees que tuvo, ¿no? Todo esto de la meditación en general en tu vida y particularmente en tu entorno y en tus vínculos? Hablemos ujú. de eso. Pues mira, actualmente he tenido que un proceso así y, o sea, de incomodidad, de frustración, y yo me he dado cuenta que en otro momento, porque lo he vivido, ¿no? Y lo he transitado de manera totalmente diferente, o sea, que me ha aportado como mucha tolerancia a la incomodidad. Mm. A el saber estar agradecida, saber aceptar, digamos que me ha aportado mucha, que en terapia de aceptación y compromiso se llama flexibilidad psicológica, ¿no? El saber que, bueno, que quizás es un momento determinado, que va a pasar, el saber estar con esas emociones incómodas, con ese dolor, em, a pesar de todo lo que se mueve, estar ahí, intentar estar de una forma serena o, bueno, medianamente bien, ¿no? Tolerando, sabiendo darme mucho amor y mucha comprensión. Y como ya digo, en otro momento, pues no he sido capaz de ponerme a observar mm, desde la amabilidad, ¿no? Ese proceso, incluso desde la gratitud. Yo quería que pasara, ¿no? Y punto.
como todo el mundo cuando se encuentra un poco mal, pues tendemos a la rigidez, al querer controlar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Cómo lo puedo evadir o cómo me lo puedo quitar de en medio? No, ahora es desde otra forma, desde otro punto. Ahora es, bueno, este momento me ha tocado transitar esta emoción que no me gusta, pero bueno, que seguramente me aporte un aprendizaje posterior, que voy a poder ir disfrutando, ¿no? Me permite también mucho, no tomarme las cosas a lo personal, ¿vale? Anteriormente, pues, no sé, un ejemplo tonto, alguien no me saludaba por la calle, ¿no? Y yo tendía algo, habré hecho mal, y quizás esa persona que no veía de lejos y no me había visto, ¿no? Pero como que estaba siempre con el látigo encima y siempre he hecho algo mal, o podría haber comentado esto de otra forma, o no haberlo comentado. mm, y ahora entiendo, o incluso lo contrario, cuando alguien me hace un comentario a mí, ¿no? Pues pienso, quizás esa persona no esté en el mismo punto que yo, o tenga que trabajar X cosas que yo ya he trabajado. Entonces no me lo tomo a la personal, no me lo tomo como un ataque. Y anteriormente, pues sí, y ahora pues la meditación, el mindfulness me ayuda a estar más serena con la vida, digámoslo así. Em, Saber estar, saber ser directamente. ¿Cómo cuesta, no? Eso de no tomarse las cosas personalmente. Para mí a veces creo que es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Porque creo que desde chicos nos enseñan un Sí, poco, a toda la sociedad está como construida un poco en torno al ego, ¿no? Es mm, todo culpa tuya o culpa del otro, ¿no? O sea, si te va mal en el colegio, no estudiaste suficiente. O la profesora es mala profesora. O sea, siempre hay como un culpable, ¿no? Y hay veces que, no sé, creo que hay cuestiones de socialización que son tan importantes revisar y que todas estas herramientas nos ayudan a construir también adultos más conscientes, tanto exacto. en todos los niveles, ¿no? Desde lo educativo hasta lo profesional en los profesionales de la ayuda, por así decir, hasta desde la paternidad y la maternidad, ¿no? Que cada uno Sí, creo que le toca un lugar en tratar de elevar un poco la conciencia de la humanidad. Yo últimamente estuve mucho con este tema. Hay un mail que escribí hace poco en la newsletter, que es un espacio que me encanta, y compartía esta frase de Barack Obama, ¿no? Que dice, "A world as it should be", que es esto de un mundo como es, and not as it is, ¿no? No como es, sino como debería ser. Y es una frase que, bueno, justo leí el año pasado en este libro de Michelle Obama, Becoming, que lo recomiendo mucho, ya que ha surgido en esta conversación. Ella es muy inspiradora, la verdad, y bueno, nombra esta frase del marido, el expresidente. No sé cómo llegamos a hablar de esto, ¿eh? Pero mira cómo, no, pero nutre, nutre, sí. pero nutre, ¿no? No sé, me parece muy inspiradora. Es una frase que me gusta tener cerquita porque creo que muchas veces el conformismo, ¿no? A medida que vamos también creciendo de como, bueno, la gente es así, el mundo es así, yo soy así, ¿no? Son frases que nos van rigidizando en esto que traías, ¿no? De la flexibilidad psicológica que se trabaja en ACT, que también es el enfoque terapéutico con el que yo trabajo, y el eje de ACT es la flexibilidad psicológica, porque contrapone esta rigidez que el mundo un poco empuja o impulsa a que las cosas no pueden cambiar. Y no se trata tampoco de estar siempre en el polo de hay que cambiar todo y modificar todo, sino en esta dialéctica Ujú, justamente que trabajamos también con mindfulness, de ir desde la aceptación, que es tan lindo recién todo lo que decías, ¿no? De no me tomo las cosas personalmente, entiendo que otros pueden estar en otro nivel de conciencia, o incluso, por ejemplo, Ravi Shankar, Sri Ravi Shankar, que es el maestro del arte vivir, en donde yo comencé todo mi camino espiritual, él comentaba que hay dos razones, únicamente dos razones por las cuales la gente hace algo mal o se equivoca, ¿no? Que es ignorancia o estrés.
que si nos ponemos a prestar atención y no ver la ignorancia del otro desde un lugar de soberbia, sino desde el lugar de que por ahí no tiene conocimiento sobre eso. Y exacto, todos tenemos distintos niveles, o saquemos la palabra nivel porque jerarquiza, distintos ámbitos de conocimiento, distintas experiencias, ¿no? De hecho, hay un montón de investigaciones. Justo el otro día estuve leyendo sobre una investigación que hablaba de cómo se mide la experiencia y no se mide cronológicamente, no tiene que ver con la cantidad de ujú, tiempo, sí, sino especialmente con lo que hayas vivido, con las experiencias que hayas tenido. Podés tener 50 años y si nunca fuiste madre, no has tenido la experiencia de claro, ser madre, lo cual no significa que no puedas comprender, ¿no? Como hija, como amiga, como hermana, la experiencia de la maternidad, pero va a ser igualmente una experiencia diferente. Así que bueno, me parece nada, muy lindo todo lo que estamos hablando para cerrar esta frase que no quede ujú, colgada, ¿no? Esto de la dialéctica entre la aceptación, ujú, ¿no? Entre poder observar y ver lo que hay y tomar distancia y desidentificarnos un poco de estos mensajes del ego, ¿no? exacto, De pensamientos y emociones que surgen muy abruptamente, y la dialéctica de el compromiso hacia, bueno, hacia dónde quiero ir, cómo quiero relacionarme con esto, hacia dónde creo que por ahí, mira, mi mente me está diciendo, ay, me habla mal porque, no sé, porque tengo mal pintados los ojos y por eso le molesta y entonces me quiere atacar, ¿no? Un ejemplo un poco raro, pero, y decir, no, bueno, por ahí me está hablando mal porque tuvo algún problema. O sea, no lo sé y quizás en todo caso se lo puedo preguntar. exacto. Eso creo que aporta muchísimo a esto que te preguntaba de cómo impacta el mindfulness y la meditación en el día a día, en tu entorno, en tus vínculos. Sí, exacto. Yo creo que también el mindfulness un poco eh, uniendo, ¿no? Con lo que decía, también ayuda a la comunicación asertiva, ¿no? A tú, bueno, si yo me pongo una etiqueta, que estamos en el mundo de las etiquetas, bueno, el saber desde dónde me las estoy poniendo, ¿no? El comunicar con una comunicación interna pues más fructífera, ¿no? Más saludable, que eso al final responde, ¿no? O pone influencia en cómo tú te vas a relacionar con el resto y al final es una pescadilla que se va mordiendo la cola, todo empieza en uno para que vayamos creando pues una sociedad pues más consciente, más saludable, más responsable, más tolerante. Entonces es una herramienta maravillosa porque te abre, digamos, te abre la visión del mundo, la visión de la vida. Qué lindo, Vari. Y para hablar un poquito más de esto, de cómo tu experiencia trabajando ya como Ujú. instructora de mindfulness, ¿cómo fue? O sea, vos te ibas haciendo tu propio camino personal, formándote un poco en inteligencia emocional y PNL, ya habías hecho sociología, decidiste ingresar también en el máster de ACT Dharma, de ACT Dharma, y cómo fue especialmente que decidiste empezar a trabajar con estas herramientas, a dar talleres o espacios individuales. Pues mira, yo soy una persona que me encanta crear y ayudar, ¿no? Entonces, como que uní mis pasiones, ¿no? Y hay una libertad tan grande dentro del mundo del mindfulness que bueno, pues yo cogí el programa basado en autocompasión, el MSC, y decidí pues transportarlo a mi pueblo. Y la verdad es que me sorprendí muchísimo porque al final un pueblo, pues hay una tendencia mental, digamos, generalizada. No quiero tampoco mucho, bueno, que las personas no suelen estar tan abiertas mentalmente bueno, un curso de mindfulness. Claro, No saben, ni siquiera sabían qué era la meditación, sin embargo, escucharon los beneficios que transmitía esta herramienta y se apuntaron. Completé dos cursos y es que nadie sabía qué íbamos a hacer, iban completamente con la idea de, bueno, los beneficios, pues voy a ser capaz de tolerar un poquito más el estrés, voy a estar conmigo mismo y conmigo misma, va a repercutir en mis relaciones sociales. Un poco con eso se llenaron los cursos y para mí fue maravilloso porque fue un grupo
quizás desde la ignorancia, ¿no? Pero salieron con una comprensión y con unos debates y con unas ganas de querer saber más que a mí me dejó completamente alucinada. Y sobre todo lo que me he encontrado es a la hora que cuando hablábamos del funcionamiento de la mente, del ser y del hacer, de ese piloto automático, todos decían, yo estoy ahí, yo hago las cosas en piloto automático. Entonces, cuando empezábamos a hablar de cómo funciona la mente, de, por ejemplo, la meditación de las hojas en el río, donde no te agarras a tus pensamientos, sino que los dejas fluir como si pasara por el río, ¿no? Ahí todos y todas se daban cuenta de, de lo que les podía ayudar en su día a día. Y yo les hablaba de mis experiencias frikis de conciencia, que por ejemplo les comentaba, pues hoy vengo y venía corriendo, casi venía mascando un chicle y fue un momento que dije, voy mascando el chicle al nivel que voy andando, ¿no? Al mismo paso. Pues quizás, yo le decía, quizás antes no era consciente de eso, pero ahora tengo como lapsus de conciencia donde digo, ostras, para el carro, ¿no? Y ellos mismos me decían y ellas mismas, vaya, me está pasando. Mm. Estoy manteniendo una conversación con alguna persona y me estoy dando cuenta del rol que estoy adquiriendo y inmediatamente intento tener un pensamiento autocompasivo. Y Mm. eso veo que repercute en la forma que me comunico y que puede desembocar quizás en un conflicto y no lo hace. Y era, vamos, maravilloso el poder ver el avance, todo lo que iban aprendiendo y las ganas que tenían de ir abriendo más de ese saco. Qué lindo, me encantó. Comparto en esto, ¿no? De que ir viendo cómo en uno mismo y cómo las personas con las que trabajamos nos van diciendo como, ay, pude hacer esto que por ahí antes no salía, o me acordé de vos y de esto que dijiste y pude frenar y pude ver y respondí de otra manera. Es algo realmente muy gratificante y muy hermoso porque es para lo que estamos, ¿no? Es para lo que trabajamos en este rubro y para lo que trabajamos en nosotros mismos, ¿no? Yendo al nivel más individual. Em, Exacto. Así que bueno, nada, Valle, me encanta todo lo que estamos conversando y para ir un poco hacia un tema diferente, ¿no? En esto Ujú. que comentabas del slow coaching, que bueno, cuando yo estuve investigando ahí tus redes, tu web y eso, me encontré con lo del slow coaching y me encantó porque me hizo acordar esto de la filosofía slow, que la otra vez cuando nos encontramos te comenté un poquito de eso, que es algo que yo estuve trabajando, investigando mucho en el 2021, creando contenido alrededor de eso y de hecho hay un episodio cápsula en la primera temporada del podcast sobre este tema y también hay un artículo en mi blog. Y me parece que es fundamental, ¿no? Esto que se trabaja en la filosofía slow que tiene que ver con aprender a manejar un poco los tiempos, saber cuándo frenar. De hecho, lo hablábamos hoy unos minutos también antes de comenzar a grabar sobre que hay momentos para acelerar y hay momentos para frenar, ¿no? O sea, la filosofía slow, así como algo en general, no se trata necesariamente de ir siempre lento, ¿no? De Exacto. acelerar todo el tiempo, sino de poder reconocer que hay momentos en los cuales está bien y necesitamos o la vida nos demanda o queremos pisar un poco el acelerador, pero también hay momentos en los cuales hay que salir del piloto automático y soltar, ¿no? Ese pie que está pisando fuerte y rápido y poder decir, hoy necesito tener un día más tranquilo o vengo trabajando mucho, por ahí este fin de semana no voy a hacer nada, voy a descansar. Y es algo que en la sociedad de hoy nos está costando mucho. Em, a raíz de esto quería preguntarte un poco más, que nos cuentes un poco más, ¿cómo ves vos esto del slow coaching, de cómo vas acompañando tus procesos desde esta mirada? Pues como hablábamos antes de inventar palabras, que nos encantan las dos, pues esto es un claro ejemplo, ¿no? Em, Slow coaching nace porque a mí, por ejemplo, en esta época, que estamos a principios de enero, en el momento de la entrevista, pues me frustra mucho, me colapsa, me abruma, porque
por todos lados, nuevos propósitos, nuevos objetivos. Entonces, yo no puedo acompañar de esa manera, no me sale, digamos, como hablábamos antes, un coaching más rígido, no rígido, sino enfocados a metas, enfocados al tener, enfocados a, porque al final eso trae carencia, trae autoexigencia, trae tengo que, y a mí no fluyo con eso. Entonces, mi forma de acompañar es una forma más autocompasiva, emocional, incluso diría intuitiva, ¿no? Porque viene desde mi propio proceso personal, ¿no? A mí me encanta el arte terapia o, no sé, a lo mejor estoy acompañando a alguien y de repente siento que esa persona necesita un ejercicio que me acabo de inventar, con mis herramientas y con mis recursos, obviamente, ¿no? Y mis conocimientos, ¿no? Pero siento que, bueno, tengo ese don, ¿no? Quizás ese don más intuitivo o, no sé, y quiero abrirme a todo eso. Es un coaching, pues, respetuoso, más tolerante, digamos, flexible, sobre todo flexible porque está encaminado a valores, no a quiero o necesito, sino el saber abrirte al cambio desde el amor, desde el ser, del preguntarte qué estoy sintiendo ahora, y también preguntarte qué estoy necesitando en base a lo que estoy sintiendo. Tener muy en cuenta dentro del proceso lo emocional, porque al final cuando tú quieres conseguir un objetivo, un propósito, va a haber momentos de frustración, va a haber momentos de automotivación, momentos donde no las haya. Y bueno, tienes que aprender también a tolerar todo eso, ¿no? Porque es que va a existir, ¿no? Y sobre todo algo evolutivo también. O sea, para mí el coaching no es em, inicio y fin, no, es más, es un proceso de vida, ¿no? Quiero conseguir esto, mantenerlo, sabiendo que en el camino habrá días que pueda llevar este objetivo más, digamos, a lo que tengo pensado y otros días que por el contrario no pueda. Y, y eso centrado en el ser y no en el tener, donde tú te puedas cuidar dentro del proceso. Para mí eso es el slow coaching y donde haya pues mucho amor, mucha humanidad compartida, mucha escucha también por mi parte y por la otra parte de escucha interna, digamos que el saber que es posible el cambio, que tú puedes tener un determinado objetivo, pero que al final somos seres cíclicos y cíclicas y bueno, puedes cambiar, ¿no? Que muchas personas se marcan un objetivo, un propósito y hasta que no lo consiguen no paran y cuando llegan a ese objetivo dicen, quizás no era lo que necesitaba, no era lo que quería, sino que estaba orientado por las exigencias externas. Por eso, para mí es muy importante el autoconocimiento y la autoescucha. Y continuamente hay que hacer ejercicios de revisión, ejercicios de amor propio, de abrirte a ese mundo emocional desde el respeto. Y nada, ahí voy con el slow coaching, y para mí cada persona que se abre a él es un regalo. Qué lindo, Valle. Bueno, vamos a ir cerrando y quiero destacar esto que traes un poco del trabajo con las emociones, ¿no? Porque vivimos también, yo voy siempre a veces a lo macro, pero en una sociedad que está muy racionalizada, se apoya mucho sobre la racionalización. El otro día, de hecho, me crucé en una escena con un meetup que hay acá en Málaga sobre emprendedores espirituales y hablaba de esto de que la culpa era de Descartes, ¿no? Descartes, el que traía esto de la dualidad desde que reconozco mi pensamiento, ¿no? Pienso y luego existo, decía él. Yo me puse ahí a filosofar con la gente y bueno, lo quiero traer acá también porque creo que desde ese momento está bueno también reconocer, ¿no? Cómo los pensadores de las culturas y de las sociedades a través de los siglos inciden en cómo pensamos hoy en día y en cómo nos manejamos. Y también todo lo que estamos haciendo hoy a nivel social y cultural de transformar esas miradas y esos conocimientos
va a impactar y está impactando justamente en cómo pensamos y en cómo nos relacionamos con profesionales como vos, y me animo a decir, como yo también, que estamos buscando trabajar y construir una sociedad también más amable, más amorosa, en donde las emociones tienen un lugar igual de importante que el pensamiento. No es que uno sea más importante que otro, ¿no? Sino que toda la experiencia está integrada y eso es fundamental. Así que, Valle, si para cerrar un poco querés compartirnos por dónde te pueden encontrar las personas que están escuchando esta entrevista y quizá quieran conocerte, qué estás haciendo en este momento, cómo trabajar con vos si es que quisieran. Bueno, vengo de un proceso de reconstrucción, ¿eh? Porque también, como decía antes, vengo de un momento de transitar la incomodidad y al final eso también se ha visto reflejado en mi negocio. Y actualmente como que estoy en un momento de pasividad, ¿no? Pero tengo intención de comenzar muy prontito, relanzando sobre todo el programa Mujer Vitamina, que es un programa que ayuda a mujeres a reencontrarse consigo mismas, a reencontrarse con su potencial, con la calma interior, ¿no? Y que incluye el MSC que tanto hemos hablado hoy y también tiene un toque, digamos, más místico, más espiritual, no sé cómo llamarlo, porque incluye cuentos, trabajo de arquetipos, y me parece, o sea, es mi esencia total, ¿no? He creado algo que yo hubiese necesitado hace un tiempo, ¿no? Quizá me he basado en mí, en lo que necesitaba y nada, pronto espero lanzar en febrero, marzo Mujer Vitamina y también acompañamiento uno a uno, pero es algo que se está forjando también a fuego lento y que necesito pensar mucho y necesito pues ese espacio de reflexión. Y bueno, me podéis encontrar en Instagram como Emoción Consciente y ahí pues bueno, voy compartiendo un poco cosas de autocuidado emocional, autocompasión, mindfulness, un poco todo eso que van haciendo o que voy entendiendo que las personas van necesitando. Perfecto, Valle. Bueno, igualmente voy a dejar en la descripción también del episodio tu página web y el link también de tu Instagram, así que ahí si estás escuchando lo podés encontrar. Y bueno, gracias por hablar conmigo, me encantó, gracias por venir y Gracias a ti. estaremos igualmente en contacto. Claro que sí. Estamos cerquita además, así que Gracias, Valle. ¡Mua! Un a beso. ti un beso.